Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Un gran saludo para ustedes. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están viendo esto desde el nivel federal. Está Dania Rabel, consejera electoral del INE, conectada con nosotros. Dania, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, a tus órdenes. Gracias. ¿Cómo están procesando en el Instituto Nacional Electoral las solicitudes de protección que se les están enviando, consejera? Es muy importante hacer esta aclaración porque escuchaba en la entrevista previa que parece ser que incluso cuando se está pidiendo protección a candidaturas locales, se quiere pasar el procesamiento a través del Instituto Nacional Electoral. Ajá. Y no es así. Ahí quien tiene competencia son los organismos públicos locales electorales que remiten esas solicitudes de apoyo, de acompañamiento de seguridad a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Pero el procesamiento específico es el siguiente. Una vez que la persona candidata solicita al INE, pero estamos hablando de candidaturas federales o a la gubernatura, solicita al INE el servicio por oficio, el INE solicita el servicio a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. La Secretaría de Seguridad Pública solicita a su vez el servicio a la Sedena o la Guardia Nacional. Una vez que se hace el análisis de riesgo, se comunica al INE la disposición del servicio y a su vez, el Instituto Nacional Electoral, lo comunica a los partidos políticos o candidaturas. Más o menos se están haciendo estos análisis de riesgo en un plazo de 72 horas. Pero estamos hablando aquí, reitero, de peticiones de seguridad para candidaturas a la presidencia de la República, a senadurías, a diputaciones federales o a gubernaturas. El resto de acompañamientos de seguridad, de solicitudes, se tiene que realizar a través de los organismos públicos locales electorales que, así como el INE a nivel federal actúa como gestor o intermediario con las autoridades competentes, a nivel local lo hacen los organismos públicos locales electorales. Dos organismos. Entonces, para que esto, consejera, no parezca que se tiran la bolita entre unos y otros, tiene que quedar muy claro. Los candidatos locales deben procesar sus solicitudes ante los institutos electorales y los candidatos federales, ya sean a diputados, senadores y los candidatos presidenciales ante el Instituto Nacional Electoral. Es muy correcto, sí, y gubernaturas. Nosotros en el protocolo establecimos que también íbamos a procesar las de gubernaturas, y todas las del ámbito federal. Muy bien. Y candidatos a diputados locales y alcaldes ante los institutos locales. ¿Habrá casos que se puedan evaluar de una manera distinta, dada el riesgo, la peligrosidad? Sí, por supuesto. Hay un análisis de riesgo que hacen las autoridades competentes y que en general se toman como factores la incidencia delictiva en cada una de las entidades federativas, si esa persona en particular ya ha recibido alguna amenaza y por lo tanto incluso ya presentó alguna denuncia. Son estos dos elementos que en general se toman en consideración para, en su caso, dar este acompañamiento y determinar el riesgo que está corriendo la persona y determinar el número a lo mejor de personal que se le tiene que prestar para que le dé esta seguridad. ¿Cuál sería también la recomendación, consejera, para los institutos locales, para los soples, incluso para el INE? Porque pareciera que el caso de Gisela Reyes se quedó atorado en medio de la burocracia, en que si lo estaban revisando, que si el papeleo, etcétera, y ahí fue donde los delincuentes aprovecharon para matarla. ¿Cómo se podrían agilizar los trámites de estas solicitudes? Detengámonos en este caso y creo que nos sirve para ilustrar muy bien cómo se hace el manejo y cómo en su caso pudiéramos darle mayor agilidad a este tema. Lo que ocurrió en este caso es que la solicitud se presentó ante el Instituto Nacional Electoral el 8 de marzo para pedir seguridad a 11 personas candidatas a diversos cargos de elección popular en Guanajuato. Ahí venían personas candidatas a nivel federal y también local. Por lo tanto, el INE se quedó con las que eran a nivel federal y le dio el trámite, y las que eran a nivel local, el 10 de marzo, la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE le mandó un oficio a la presidenta del Organismo Público Local Electoral de Guanajuato para que atendiera eso. El 11 de marzo, el día siguiente de que la presidenta del OPLE recibió ese oficio,
lo que hizo fue dirigir un oficio al secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato en el que señala que el artículo 196, último párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado establece que la presidencia del Consejo General del OPLE podrá solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para las candidaturas que lo requieran. Y en ese oficio solicitó que se brindara la atención correspondiente para que se otorgaran los medios de seguridad que resultaran procedentes. Es decir, ella lo hizo desde el 11 de marzo, un día después de que recibió la comunicación por parte del INE. Y luego también el 12 de marzo le mandó una comunicación a Morena recordándoles que en general la competencia del Instituto Electoral local se actualiza para solicitar seguridad a las personas candidatas y en ese momento todavía no tenía la calidad de ser candidata. Y además le reiteró que se requería más información, como por ejemplo que se expresaran circunstancias de tiempo, modo y lugar, el número telefónico, copia de la denuncia, en su caso si existiera de que hubiera recibido amenazas. Pero no obstante esto, ella de todas maneras, de manera digamos precautoria, mandó ese oficio al secretario de Gobierno desde el 11 de marzo. Entonces, sí hubo una atención diligente desde mi punto de vista. No obstante, viendo estas circunstancias, pues se va a reiterar con todos los organismos públicos locales electorales que se dé atención inmediata a las solicitudes que se reciban. Pues veremos qué ocurre en estas siguientes semanas, porque cuando menos con este caso de Celaya es complicado el arranque, cuando menos en este estado, pero no hay que pensar que todavía faltan otras entidades, consejera, donde van a iniciar los procesos a mitad de este mes de abril y otros casi al final. Sí, así es, todavía algunos casos en donde pues van a arrancar para hacer renovaciones de ayuntamientos, sí. Van a empezar todavía en unos días. Muy bien. Gracias, consejera, muy amable. Con mucho gusto, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién también ya solicitó una